Pues vamos a entrar en la palabra. Y vamos a abrir la palabra en Hechos capítulo 3. Vamos a ver si vamos a hacer memoria. ¿De qué estuvo hablando nuestro hermano Ricardo el sábado pasado? De la humillación. Sí, del arrepentimiento. Es muy importante para el cristiano. A veces pensamos que el arrepentimiento es una amenaza para nosotros, pero no es cierto. El arrepentimiento es un tesoro, un regalo que Dios nos dio, que pecamos, nos arrepentimos de todo corazón y nos da una oportunidad más. Y de ahí sale una enseñanza: valorar lo que Dios nos ha dado y no perderlo, y tratar lo mejor, de dar lo mejor con todas nuestras fuerzas, de no hacer lo mismo. Y vamos a hablar de eso un poco también. El hermano ya estuvo hablando, pero vamos a hablar del altar del sacrificio. Me llamó mucho la atención lo que estuvo diciendo el pastor, que el altar siempre está abierto, pero no todos pasamos. No todos queremos ese regalo, ese descanso que el Señor provee a través de su altar, de que vengan sus hijos, de que pongan sus manos sobre ti, de que te den lo que ellos han recibido de parte de Dios. En la casa sí oramos, pero no es lo mismo. Como cuando estamos en un cuerpo, un solo cuerpo, un solo pensar, un solo sentir. ¿Y cuál es ese sentimiento? Cuando vemos a nuestro hermano en la necesidad y sus mismas palabras lo dicen: Señor, te necesito. Y pasan. Y cuando pasan es porque se arrepienten, se humillan delante de Dios, del hombre, reconocen su error y buscan ayuda de los demás. Y pues aquí recibimos tanto que en la casa no recibiríamos: el alabar juntos con los demás, el participar como un cuerpo, el hablar el uno con el otro, la hermandad. Algo que si quedamos en casa no lo podemos recibir. Por eso nos decía la palabra. ¿Qué nos decía Pablo? No olvidéis de congregaros. No olviden de congregarse, porque hay algo especial que ocurre dentro del pueblo de Dios cuando estamos juntos. Una llamita y se junta al otro y se hace más grande, y se junta toda la iglesia y se hace un super fuego. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? Y luego sentimos la presencia y agarramos a alguien y sale ese rayo para el otro hermano. Esa presencia tan hermosa, esos ríos de agua viva, no estancada, porque si se estancara apestaría. Pero no se estanca, sino que es viva. Pues vamos a entrar en la palabra, Hechos 3. Vamos a leer el verso 18. Aquí nos dice algo muy, muy tremendo para nosotros. Habla en pasado, pero Dios ha cumplido. Tiempo pasado ya lo cumplió. Así lo que habías antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Lo podemos escuchar desde Isaías, detalladamente. Pueden tomar asiento. Detalladamente. Isaías 53 nos da una descripción detallada de lo que iba a pasar el Mesías. Y ya lo había anunciado por sus profetas, lo cumplió, y aún faltan promesas por cumplir. ¿Cuál es la más cercana? Que regresará por su iglesia. Por su iglesia, por nosotros, por su amada, por su escogida, por su joya preciosa,
que Él mismo escogió de entre multitudes. Y si nos metemos en eso, pues vamos a pasar horas. Lo que es una esposa, un tesoro invaluable, el que te complementa. Que le decía Adán, lo veía, ya hablamos de esto, pero lo veía triste y le dio su otra mitad y se puso completo. Ya no se sentía solo, sino que tenía su ayuda idónea. Y así cuando nosotros casi fallamos, aquí está nuestra ayuda idónea. Nos dice, cuidado, porque ya no eres tú solo. Ahora ya somos dos que son uno solo. Y nos apoyamos mutuamente. Había de padecer, y lo que padeció Cristo, pues ya lo podemos ver. Pero más adelante vamos a entrar en detalle otro día más. El verso 19. Así que arrepentíos, las palabras de Pedro. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y qué es la palabra arrepentimiento? ¿Qué significa eso? De acuerdo a la Biblia, es la acción de cambiar de opinión o de cambiar de pensamiento. El verdadero arrepentimiento es más que el remordimiento. El lamento o el sentirse mal por el pecado implica más que alejarse del pecado. El arrepentimiento es un cambio de dirección para el futuro. Y cuando cometemos un pecado viene la culpa, pero sabemos que tenemos abogado para con Dios, que es Cristo Jesús. A veces yo le digo, Dios Padre, no me veas a mí, yo soy tan imperfecto, pero ve a Cristo, que Él pagó por mí para que yo tuviera una oportunidad de entrar delante de ti. Mira mis manos, mira mis pies, mis pensamientos están llenos de pecados, pero no me mires a mí. Yo te voy a fallar y trato lo mejor de ya no fallarte, pero mira ese Cordero que me miró a mí, extendió su mano, dio su vida por mí, para darme vida en abundancia. Y a Él no le importó, Él ya sabía mi futuro, tu futuro. Él ya sabía que ibas a fallar, que ibas a caer, que tu ego se iba a subir, que lo ibas a negar como Pedro, como muchos de nosotros. ¿Eres cristiano? No. ¿Se te nota? No. Es lo que hacía Pedrito, ¿no? Pero hasta que ya se dio cuenta quién verdaderamente era Cristo Jesús, Dios encarnado delante de Él, ahora sí dijo, voy a dar mi vida por ti. No me importa lo que pase, pero voy a dar mi vida por ti. Y cuando tenemos ese cambio de mentalidad, vemos a nuestro hermano, vemos a nuestros hijos y damos la vida por ellos. No nos importa lo que nos pase a nosotros mismos. Era lo que hacían los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Qué hacían ellos? Vendían todo lo que poseían. Bernabé, todo lo que poseía, tenía buen dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, sin importarle lo que pasara, porque él ya sabía quién era ese Cristo. Y dijo, no, yo cambio mi mente. Todas mis posesiones ya no me sirven de nada si ese Mesías no está conmigo, si yo no sigo conociendo de Él, si yo no me sigo aprendiendo de Él, si no sigo sentándome a un lado de Él y escuchando lo que tiene que decirme a mí. Eso ya no me importa nada. Y era lo que hacía mucha gente. Imagínate, vende tu casa, véndelo todo para irte de misionero a África. Uno, es difícil. Y llévate a toda tu familia sin saber el idioma,
sin saber las costumbres. Es de pensar. A veces decimos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, sal a predicar, pero me hace falta más inteligencia. Y ahora que nos pidiera eso, Señor, como lo hizo con Abraham, deja a tu parentela, deja tus tierras, deja tu lengua, tus costumbres y ve a la tierra que yo te muestro hoy. Y Abraham no sabía, no conocía esa tierra. Solamente eran unas palabras que Dios le había dicho. No sabía lo que le esperaba. Y a veces Dios nos pide lo mismo a nosotros. Yo no te voy a decir lo que va a pasar en el futuro, pero tú tienes que confiar en mí. ¿Has visto mi fidelidad a través de mi palabra? Confía. Confía porque tu vida está en mis manos. Y nadie te la quita, sino yo solamente. Nadie te quita lo que te doy. Ni tus talentos, ni el amor de Cristo. Nadie te lo quitará. Ni Satanás, ni ángeles, ni seres humanos. Y nadie te apartará de mi amor. Es cuando decimos, sí, pongo mi vida, mi confianza, mi dolor, mi tragedia, mis problemas en mi familia, en mi trabajo, mi futuro. Yo cambio mi futuro. Lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que yo deseo por ti. Yo quiero un carro del último modelo, una casa a donde vivir, que sea mía propia. Pero a veces dice el Señor, ¿no? A veces no vas a tener ni dónde dormir. Imagínense. ¿O no está tremendo? Y es lo que hizo con Abraham, el padre de la fe. Agarra tus cosas y corre, salte, deja a tus padres, déjalo todo y sígueme. Y ni siquiera lo conocía Abraham a él. A donde vivía Abraham eran dioses paganos, estatuas que no escuchaban, que no caminaban. Y aún así él decidió obedecer. ¿Y cuál fue el altar del sacrificio de Abraham? A mí me llama mucho la atención esto de Abraham. Y a veces me pongo a pensar y digo, ay, Dios mío, qué prueba. Porque si nos vamos a los detalles, a veces, sí, lo llevó y lo sacrificó y ya. El ángel lo paró, Dios lo paró y ya. Pero no es cierto. Vamos a entrar a los detalles. Cómo se sacrificaba un animal, que era el animal perfecto que tenían que ofrecer ellos. Llevaban, escogían lo mejor, requería tiempo. Tenían que preparar el altar, quitarle la basura, quitarle la hierba, poner las piedras, amarrarle las patitas al animal para que no se moviera, llegar, afilar el cuchillo y después degollarlo. Ahora imagínense eso con Abraham y su hijo. ¿Qué le diría a su esposa, la madre de su hijo? Mi amor, voy a tener que cortarle la garganta a tu hijo. Lo agarró a su hijo y agarró unos criados con él. Qué valor para agarrar a su hijo. El único, el primogénito. Ahora tú ponte en su lugar. Agarró a su hijo. Vamos a sacrificar para Dios, hijo mío. Pero papi, ¿dónde yo no veo el cordero? Cuando lleguemos allá, mi hijo, tú lo vas a saber. Iban por el camino y cuánto tiempo caminaron. Y la angustia, el dolor, el remordimiento. Abraham no sabía que Dios lo iba a parar. Él iba decidido. Él iba ya decidido a que iba a tomar él mismo la vida de su hijo. Y fueron por las montañas y subían y bajaban. ¿No creen que Satanás se metió ahí a meterle malos pensamientos? ¿Crees que tu Dios te va a contestar? ¿Crees que Él lo dijo verdaderamente? Y Abraham lo creyó.
Entonces llegan a la montaña. Papi, ¿dónde está el sacrificio? Tú eres el sacrificio. ¿Qué diría, qué pensaría un niño? Él ya había visto cómo sacrificaban. Habría visto las costumbres de su padre. Había visto cómo los animalitos se terminaba su vida ahí en ese altar. Y entonces empieza a poner las piedras Abraham, una por una. Agarra a su hijo y le amarra las manitas y le amarra los pies y lo acuesta sobre las piedras y saca el cuchillo y lo empieza a afilar. Qué tremendo. Y él iba decidido. Y pues ya más adelante podemos ver que Dios mismo le dijo: párate. Me agradó lo que has hecho, Abraham. Por eso fue el padre de la fe. Imagínate que nos pidiera eso a nosotros. Muchos dijeran: no te doy a mi hijo, no te doy a mi hija. Lo siento, pero no. Y a veces es lo que nos pide Dios. Pero tú da tu vida por ellos. Tú ponte en el altar por ellos. Entra por ellos. Ruega por ellos. Pide por ellos. Clama por ellos. Pelea por ellos. Para que cuando crezcan todo lo que les has enseñado no se aparten de ese camino. Y sepan a qué Dios les sirven. Enséñales la verdad. Y era lo que hizo Abraham con su hijo. Y sabía la verdad. ¿Y qué piensan que ese pequeñito no sabía que iba a ir con Dios? Había visto cómo contestaba Dios las oraciones de Abraham. Qué tremendo. Un altar de sacrificio, de obediencia para Dios de parte de Abraham. Vamos a ver otro tipo de altar. El altar de Elías. Ya conocemos la historia. Y lo mismo con Elías. Pero las palabras de Elías. Y lo mismo, tenía que reparar el altar que se había descuidado en el pueblo de Israel. Estaban entre dos pueblos, entre los Baales, los dioses ajenos, y entre Dios, y no sabían qué hacer. ¿Y qué tuvo que hacer Elías? Llegar, lo mismo que Abraham, restaurar ese altar. Poner el buey, pero su altar fue diferente, fue un altar de súplica. Sus palabras, no puso una persona, puso un toro. Él ya sabía que Dios le iba a contestar. Pero sus palabras que él mencionó para que Dios le contestara: escúchame, 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 Jehová, para que el día de hoy tu pueblo sepa que tú eres Dios y que tú respondes a todos aquellos a quien claman a ti. Respóndeme, respóndeme. Un altar de arrepentimiento, de clamor, de súplica. Cuando verdaderamente le suplicamos al Señor con ruego, pidiendo su favor, humillándonos nosotros mismos, así como lo hizo Elías, sabiendo que Dios iba a contestar, pero tenía que humillarse delante de Dios, del Dios que contesta, del Dios que provee, del Dios que habla y que no está muerto. Y pues él restauró el altar y al final mataron a todos los profetas de Baal, a todos los profetas, y el pueblo una vez más fue restaurado. Y el altar de Jacob, un altar de agradecimiento. Jacob hacía muchos altares. Él andaba en tiendas. Era un nómada, andaba de tierra en tierra en tierra.
Y a veces es bonito conocer la naturaleza, todo lo que Dios ha creado, y vamos a hablar de eso. En el Antiguo Testamento, ¿qué era el arrepentimiento? El arrepentimiento era volverse a Dios de todo corazón. Y eso lo repetían todos los profetas. Algunos hacían rituales como el ayuno, el vestirse de cilicio, el sentarse en cenizas. Algunos clamaban con lamentos, con llantos litúrgicos, para expresar su fuerte dolor. Y estos rituales deberían ir acompañados de un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero. Y el altar de Jacob, ¿a dónde lo podemos encontrar? En el libro de Génesis. Él levantó muchos altares. Y él levantaba altares para agradecer a Dios de todo lo que había hecho en su vida. Toda la bendición que tenía Jacob y también su hermano Esaú tenían muchas riquezas y Dios los bendecía. Jacob edificó un altar y a ese altar luego lo llamó el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Allí murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Una vez más, Dios se le apareció a Jacob cuando volvió de Padan Aram y lo bendijo. Imagínense, se le aparecía a Dios. ¿Y quién era el que se le aparecía a Jacob? La Biblia es muy clara. Era el ángel de Jehová. ¿Y quién es ese personaje? Jesucristo. Jesucristo, el ángel de Jehová. Qué tremendo. El que vino a tierra se encarnó y murió por nosotros. Y no fue esa solamente la última vez que apareció en el Antiguo Testamento, sino que vino, habitó en la casa de un personaje, cenó con él, con 3 personas, 3 ángeles. Y entre ellos estaba el ángel de Jehová, que era Jesucristo mismo. Y a veces dicen, ¿de dónde sacas la Trinidad? Estúdiala bien, está en toda la Biblia. No solamente está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. A veces dicen, pero no la encuentro. Pues pregunta y te guiaremos. ¿Seguimos, hermanos? Apenas estoy en la introducción, así es que agarren sus pañuelos, agarren café o un dulce para que se mantengan despiertos. Ahora vamos a hablar de la creación de Dios un poquitito más. El arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de caminar en la vida. Pero vamos a hablar de un animalito. ¿Qué les parece? Un animalito tan hermoso que al principio está feíto. Vamos a empezar con la oruga. ¿Cuántos ven las orugas que se arrastran por el suelo? Andan tratando de llegar a un árbol alto, alto, alto. Para empezar, imagínense sus pasitos. ¿Cuánto les lleva para llegar a ese lugar a donde desean llegar? Y dan toda su fuerza para llegar ahí. Y saben que hay animales que se los pueden comer, pero aún así no se dan por vencidos. Y a veces los patea uno, salen volando y otra vez se dan la vuelta y agarran su camino para donde van. Y así debemos de ser nosotros. A veces la vida nos trata mal, como hacía Pablo. Y de regreso a la ciudad, de regreso a los caminos de Dios. Entonces este animalito comienza siendo
una oruga. Y se empieza arrastrando, imagínense. Tiene espinas en la espalda para protegerse. ¿Qué comen esos animalitos? A ver quién es ese sabio. Comen algodón que las plantas producen. Empiezan por el huevo, luego la oruga. Comen algodón. Después de 3 a 5 días viven durante un periodo. Y durante ese periodo tienen que buscar un árbol alto. Y tienen que buscar una hoja perfecta. Empezar a formarla para que tome forma de un capullo que lo va a proteger, que lo va a guardar durante los días que va a estar ahí adentro. Durante ese periodo de 9 a 15 días, esa larva come algodón, crece, muda su piel, y esa larva gana tamaño, 5 veces más grande se vuelve. Algunas ganan un peso corporal de 2000 veces lo que ya tienen. Y ese periodo a veces lo experimentan 5 veces durante el verano. Imagínense cuánto tiempo, cuánto no tienen que comer. Se tienen que alimentar bien para cuando estén ahí durante ese proceso, su cuerpo pueda aguantar ese proceso que va a ocurrir ahí adentro. Cuando la larva ha terminado de comer el algodón, forma una pupa, un capullo. Y pasan otros 9 a 14 días en la pupa, experimentando una metamorfosis, un cambio total. Un cambio total de 180 grados, de 160 lo diremos. Un cambio total. Una vez completada esa etapa desarrollada, una mariposa adulta emerge de la pupa, colgando de su envoltura pupal mientras bombea líquido desde su abdomen hacia las alas. En poco tiempo las alas se secan y endurecen, y la nueva mariposa monarca vuela para encontrar néctar y aparearse. Si es una hembra, busca algodoncillo y comienza a poner huevos una vez más. Pero imagínense el proceso de estar ahí adentro. Para nosotros a veces son las tormentas. Y por eso dice la palabra, orar sin cesar. Aliméntate mientras puedas de la palabra de conocimiento, para cuando llegues a ese tiempo de proceso puedas soportar lo que va a venir a tu vida. Por eso decimos a veces, pasen, porque no sabes mañana la prueba que te va a venir. Tal vez vas a perder a un ser querido, a un hermano, a tu madre, a tu hijo, a tu esposa. Y a través de eso vas a recibir las fuerzas para levantarte. Vas a recibir la confianza de decir, sí Señor, tú quitas y tú das conforme a tu voluntad. Y ahora podré soportar porque he entrado a ese lugar. Al lugar donde tú me convences que si esa persona parte al otro mundo, a donde tú estás, ella va a estar mejor que yo. Y tú la vas a llevar a través de ese valle de sombra y de muerte. Y la vas a llevar contigo. Y jamás se va a apartar de ti. Pero si no nos metemos a ese lugar, estamos afuera y nos llega esa prueba. Y Dios, ¿dónde estás? No te veo. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Para qué te la llevaste? Mejor me voy de la iglesia. Tú no contestas. Y eso ha pasado.
Tristemente ha pasado. La gente no se mete a ese lugar tan hermoso y se van porque Dios no me contestó. Dios me quitó a mi hermana. Dios me quitó a mi hermano. Y aunque ya sabemos que algún día vamos a perder la vida, que no vamos a estar aquí eternamente, pero no, la carne se aferra a vivir aquí, a vivir aquí. Aquí es donde me gusta. Aquí es donde está el vicio. Allá ya no. Allá ya no voy a estar yo, sino va a estar el Ricardo renovado. Y ya no va a haber pecado. Allá ya no va a mandar la carne, sino va a mandar el que está allá. ¿O no es cierto? Y cuando entramos a ese lugar precioso, es cuando dicen: Señor, no te preocupes. Tal vez me lo voy a llevar, tal vez no, pero voy a estar contigo durante todo el proceso. Y no te voy a dejar hasta que no sanes eso que te pasó. ¿Y por qué lo digo? Porque me ha pasado. Y si yo no me metí ahí, yo me quito la vida. ¿O no es cierto? Ha pasado con cristianos que se quitan la vida, desafortunadamente, que el dolor es tan inmenso y como no se metieron ahí, les ganó la carne y le creyeron más a Satanás que a Dios. Yo conozco a personas que les pasó así. Y a veces no solamente sufre el esposo o la esposa, sino los hijos. Y a veces dicen: ¿y tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que todopoderoso? ¿Y cómo les contestamos? Yo sí sé cómo contestarles. Él es todopoderoso porque Él sabe lo mejor para nosotros. A veces se los lleva para evitar tanto sufrimiento. A veces se lleva a jóvenes cristianos porque ya conoce su futuro. Y si los deja aquí, se van a perder. Y mejor dice: no, mejor te vas conmigo. Mejor te vas conmigo. A los niños lo mismo. A veces se lleva a los niños y a veces nos preguntamos por qué. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está tu respuesta. Ellos derechito entran al cielo. Y ahí podemos comprobar que su fidelidad no se compara con la de nadie. Con la de nadie. Y para todo tipo de pregunta hay respuesta. A menos que sean los misterios de Dios, ahí sí son solamente de Él. ¿Cuándo va a ser el día? Espérate, cuando llegue ese día, tú lo sabrás todo. Todo lo sabrás. Y así tenemos que ser nosotros como esta pequeña oruguita. Esforzarnos lo mejor, alimentarnos lo mejor, leer libros, leer la Biblia, escudriñarla, masticarla por arriba y por abajo, buscar diferentes traducciones de la Biblia. Esta dice esto, la Nueva Traducción Viviente dice diferente, ¿o no es cierto? Yo también la tengo y a veces es más clara que la Reina Valera y se expresa de una manera diferente, más clara para que entendamos nosotros. O buscamos otra, o nos vamos al hebreo para ver que no nos engañen las traducciones, porque decimos esto. La Nueva Versión Internacional tiene problemas en ciertas escrituras y cuando lo comparamos con el hebreo, ahí podemos ver, porque el hebreo es el original y tenemos que comparar nuestra escritura. ¿Y qué dice aquí? ¿Y por qué la palabra a veces dice que Dios no sabe la hora? Que solamente el Padre que está en los cielos. ¿O no es cierto? Entonces Jesús no la sabe la hora, que no es omnisciente, que todo lo sabe. Pero si vamos al hebreo, ¿qué es esa palabra?
de declarar, no que no tenga conocimiento, sino que le toca declarar al Padre la hora y no al Hijo, no a los ángeles y a todos los que están en la tierra. Cuando vamos al original, ahí le encontramos la esencia. Porque si te dice entonces, Él no sabe la hora, no es Dios. Pero en hebreo, en el original, es declarativo. Como decía Pablo, ¿qué decían las palabras de Pablo? Voy a ir a este lugar y yo nada más le voy a predicar de Cristo y Cristo crucificado, de no otra cosa. Entonces, ¿quiere decir que él no conocía lo anterior, el Antiguo Testamento y eso? No, sino que solamente eso les iba a declarar a ellos. Qué tremendo, ¿no? Por eso hay que prepararnos. Cuando tenía mis clases con jóvenes, preguntas y preguntas. ¿Y quién hizo a Dios? Y Dios esto y Dios el otro y la ciencia. Pues hay que estudiar para que cuando lleguemos allá no estaremos a la estatura de Cristo, pero tal vez a los talones. ¿O no? Que no nos falte sabiduría para que no perezcamos. Lo dice la palabra, yo no lo digo. Así es que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro corazón, y cuando se abra el altar, pasen. Yo ya les dije, a mí me decían, ya no pases, ¿por qué pasas tanto? Yo le decía, porque yo necesito que Él me sane, que Él quite esto que yo siento dentro de mí. Sentía como que si me iba a morir todos los días. Me metía yo a las iglesias católicas, me iba yo para allá, abrazaba yo a mis padres, abrazaba a mis hermanos, y ese sentimiento no se iba. Que me iba yo a morir al otro día o en la noche, todos los días. Por eso hasta 3, 4 de la mañana y no podía dormir. Y le dije esto a un supuesto pastor y se burló de mí. Pero como yo ya conozco, yo dije, ten misericordia de él, porque no supo aconsejarme. Por eso renovarnos, sacar todo lo viejo, porque si no sacas lo viejo, no puede entrar lo nuevo. Si no sacas lo viejo como el altar, no puede entrar lo nuevo. Que le decimos, lléname, pero vacíate de todo eso que tienes dentro de tu corazón, para que yo te pueda llenar de nuevo. Y ahora sí, lléname. El altar restaurado. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo están tu corazón, tus sentimientos? Hacia el pastor, hacia los líderes, hacia los hermanos, hacia tus padres, tus hijos, los que te han lastimado. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás clamando por ellos? Para que ellos algún día conozcan lo que tú conoces. Para que ellos también estén a donde nosotros estaremos algún día. Ese es el punto. De que nos veamos allá en el cielo. De que lleguemos a ese lugar. De que nos esforzamos. De que seamos valientes. De que no perdamos la esperanza. De que no nos dejamos vencer. De que nos apoyemos los unos a los otros. De que nos amemos los unos a los otros. De que nos soportemos los unos a los otros. De que confiemos en nosotros. ¿O no es cierto? El mismo Cristo lo dio con sus elecciones de los apóstoles. Escogió ¿a quién?
al tesorero, Judas. Él ya sabía que le iba a robar y aún así lo escogió. Por algo te escogió Dios a ti y a mí y te puso en este lugar para que tú hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Diez y los demás, unámonos, porque entre más nos unimos, más fuertes somos. Porque si no, ¿qué nos decía el pastor que había allá atrás? Eso nos va a destruir. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Ya acabé, hermanos, ya no los voy a regañar. ¿Y qué dice el pastor? Si no les gusta los que les digo, conocen su número de teléfono y le dicen, ya no quiero que él predique. Pero así me predicaban a mí y yo estoy tan agradecido. Porque viene el consejo. Y después del consejo viene la disciplina. Y después de la disciplina viene el regalo. Y después del regalo viene el descanso. Y después del descanso viene el discipulado. Y después del discipulado nuevas almas. Y después de las nuevas almas vemos iglesias llenas. Y no para ahí, sino que siembran más iglesias. Pero te toca a ti, de poner tu granito de arena, de poner tu piedrita en ese altar. Y entre todos, yo no sé cocinar tan como así cocina nuestro hermano tan sabroso. Nos complementamos. Como las hermanas tan sabroso que cocinan. Yo no sé cocinar así. Yo le digo gracias, Señor, porque ellas cocinan así. A veces las que están limpiando le decimos gracias por ayudarnos. Los que recogen, gracias. Gracias al hermano que nos ayuda con el sonido para que podamos escuchar hermosa alabanza para nuestro Dios.